bacterias causantes de infecciones en tejidos superficiales y profundos, es decir, pues en la piel. Vamos a comenzar. Dani, pues, ahorita te doy control remoto. Anuncios parroquiales, chicos. Vamos a, bueno, como sabemos que algunos no quieren participar, que está bien también, pero también nos gustaría que participaran. Vamos a empezar a depurar el grupo porque como ven somos 40 personas y en el Classroom hay como 100 y cachas, entonces pues entonces necesitan 3 asistencias mínimo, si no van a ser borrados del Classroom y del grupo de WhatsApp. Y bueno, ahorita ahorita pueden pasar lista aquí en el chat de Zoom. Y ya eso es todo. Jiji. ¿Sí puedes mover el cursor, Vania? No sé, estoy ahorita señalando piel, no sé si se vea eso. O sea, la palabra. ¿Se ve? Nope. No, entonces no puedo. Creo que... A ver, ya te lo volví a... Ya. Igual, ¿ya? Okay. Ya. Bueno, entonces la siguiente, por favor. Pues tú tienes el control, Vania. Bueno, tantito. Esta de aquí solamente es para recordarles de la microbiota normal de la piel, que no va a ser como la misma en todos lugares. Aquí les puse una imagen de cómo va cambiando la microbiota, por ejemplo, en el caso de la cavidad axilar, que es muy, muy diferente a la del ombligo o incluso la del pliegue glúteo. Y generalmente los que más vamos a encontrar van a ser los estafilococos coagulasa negativos, que vamos a ver hoy, los difteroides, Staphylococcus aureus, streptococos, bacilos, malassezia furfur, especies de cándida y algunas especies de mycobacterium, que son generalmente no tan frecuentes como las anteriores. Y ya, ahora sí, Vania, todo tuyo. Sí. Bueno, también otro aviso es que el día de hoy se salvaron porque queríamos hacerles como un examencito de lo que vimos la semana pasada, pero tuvimos una semana muy fea, entonces, para que lo estén estudiando, por si acaso. Entonces, vamos a comenzar con Staphylococcus aureus. Y como estamos ahorita en la sección de piel y tejidos blandos, en esta parte de la enfermedad que causa, pues puse eso. Pero en esta diapositiva ya les puse como tal las enfermedades que causan, que las podemos dividir en 3. Aquellas producidas por toxinas, las piógenas y las sistémicas. Hoy sobre todo nos vamos a enfocar en las piógenas, pero traté de abarcar casi todas. Entre las producidas por toxinas están la intoxicación alimentaria, el síndrome de shock tóxico, el síndrome de piel escaldada. Entre las piógenas, el impétigo, foliculitis, forúnculos, carbunco e infección de heridas. Y de las sistémicas, neumonía, esta sí no la puse hoy porque este tema ya lo vimos la semana pasada, aunque no mencionamos a este agente, pero bueno, empiema como una complicación de neumonía, artritis séptica, osteomielitis, endocarditis y bacteriemia. Perdón si tarda un poquito en cargar, pero mi internet es muy malo. Ok, esta diapositiva está súper fea, una disculpa, pero se me olvidó que debíamos ver epidemiología.
Pero de manera rápida, como ya nos decía Dani, estos van a formar parte de la microbiota normal de la piel. Ahí una disculpa por las prisas que le puse flora, pero lo correcto es que digan microbiota. Y puede vivir sobre todo en superficies secas durante largos periodos de tiempo. Esto sobre todo va a ser por su cápsula. Se puede transmitir de persona a persona o por fomites. Y los factores de riesgo van a ser desde una presencia de cuerpos extraños como suturas, catéteres, astillas, cirugía, el uso de antibióticos que supriman la microbiota normal, también el uso de drogas parenterales. Otros factores de riesgo van a ser mujeres menstruantes, lactantes, mala higiene personal, catéteres intravasculares y neumonía. Ahorita en las siguientes diapositivas nos va a quedar como más claro el porqué de cada uno. Y también se ha visto que el principal lugar donde se encuentra como microbiota es en la nariz. Ok, entonces tenemos esta primera diapositiva que veíamos más bacterias en las que tenemos como esta pequeña ficha de identificación, digamos, del microorganismo. Y entre los datos de esta podemos decir que es son cocos gram positivos, coagulasa positivos, anaerobio facultativos e inmóviles. Y como ya lo veíamos en la primera clase, al llamarse estafilococos, pues van a tener forma de racimo de uvas, como vemos en la imagencita de la esquina izquierda. Ahora, en la imagen como que ocupa toda la pantalla, en esta, vemos como la estructura general de la bacteria. Tal vez suene como, bueno, se vea como un poco intimidante, pero la vamos a ir desglosando durante la presentación. Bueno, no sé si puedan ver mi cursor al mismo tiempo que escuchan mi voz, pero les voy a ir diciendo como lo que voy señalando. Solo ahorita como para saber de qué consta su estructura, pero pues más adelante voy a explicar como qué cosa de cada parte. Entonces, esta bacteria tiene una pared celular que consta de peptidoglicanos, como ya lo vimos en la primera clase. También tiene una microcápsula. Y es que creo que se atora mi cursor, pero estoy escribiendo la parte de arriba. En la parte de arriba también señalan como la proteína A, que sería como el cuadrito, y unida a una inmunoglobulina G, que nos las ponen como por separado en la parte superior izquierda. Esta, igual lo voy a explicar más adelante, pero digamos que lo correcto no sería que se uniera a un antígeno ven que es como una Y, lo correcto sería que se uniera al antígeno como por los dos bracitos. Esto lo van a ver en inmuno, pero aquí vemos que está como unido al antígeno por la patita de la Y, ¿no? Entonces esto es como incorrecto y va a ser como uno de los principales mecanismos de virulencia de esta bacteria. También tiene lipasas, la leucocidina de Panton-Valentine. En cuanto a los polisacáridos capsulares, aquí nos indican los tipos 1, 2, Vania, te dejaste de escuchar. Jeje. Una disculpa, chicos. Como Vania dijo, su internet es muy malo, entonces la sacó, pero ahorita vuelve a entrar. Gracias. Ok, doctora, gracias.
Bueno, chicos, en lo que Vania resuelve sus problemas de internet porque no está ahorita en la ciudad, vamos a seguir con estafilococos coagulasa negativos, porque no sé exactamente qué les voy a explicar Vania en cada diapositiva, entonces mejor la esperamos. Bueno, los estreptococos coagulasa negativo van a ser importantes, recalcando Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. Esto porque, como les mencioné, son muy comunes en la microbiota. Generalmente no causan ninguna patología por sí solos, pero en algunos casos, como por ejemplo, bueno, como vamos a ver ahorita, sí pueden causar pues diversas infecciones muy importantes. Son cocos gram positivos, son anaerobios facultativos, catalasa positivos, pero coagulasa negativos. Van a tener como una cápsula presente, que en realidad no es una cápsula, sino que secretan polisacáridos, pudiéndoles generar la facilidad de generar biopelículas, que ahorita vamos a abordar un poquito más adelante. Como tal, pueden sobrevivir a superficies secas por tiempos muy prolongados, y su transmisión generalmente, si no es por la microbiota, va a ser por contacto directo o por exposición a fomites contaminados. Y como tal, un factor de riesgo muy importante para que produzcan patologías van a ser los cuerpos extraños, como por ejemplo válvulas, en caso de, pues, de alguna patología cardiovascular que necesite un recambio de válvulas, incluso sondas o pues todo lo que sea ajeno a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en el caso de Staphylococcus epidermidis, puede causar bacteremia, endocarditis, infecciones de, como tal, digamos, las heridas postquirúrgicas, e infecciones del tracto urinario, que también es muy importante, y como ya les mencioné, todo aquello que sea con cuerpos extraños. Y Saprophyticus, sobre todo infecciones del tracto urinario y también infecciones oportunistas. Entonces, las biopelículas como tal es prácticamente que se van a generar varias capas de las bacterias alrededor de nuestro cuerpo extraño o alrededor, por ejemplo, de las válvulas, que vamos a ver el ejemplo en la siguiente diapositiva. Lo que causa esto es que prácticamente se vayan agregando más y más capas hasta que quede literal como un domo enorme de bacterias, y por lo tanto, al nosotros dar un tratamiento antibiótico, solamente pueden los antibióticos penetrar las primeras capas expuestas de las bacterias, generando como tal una fracción resistente, que sería como la más interna, y pues obviamente no va a pues digamos, eliminar la infección. Y esto solamente va a hacer que sigan proliferando y proliferando las bacterias. Esto es muy importante, sobre todo en los catéteres, porque si aún no lo saben, sobre todo les van a hacer mucho énfasis de que los catéteres, sobre todo urinarios, o las sondas, se tienen que cambiar ciertos días después de que se, pues digamos, se le colocaron al paciente. Y esto es precisamente por esto, porque a pesar de que no sean patógenas, normalmente, si tenemos el cuerpo extraño, va completamente a facilitar ya sea una bacteremia e incluso llegar a una sepsis. Entonces, por eso es muy importante hacer el recambio. Y precisamente por esto de las biopelículas o biofilms, que lo pueden encontrar en inglés, es por lo cual se tiene que quitar todo el catéter o las ondas. Entonces, aquí les traigo un ejemplo sobre todo de valvulopatía, que por ejemplo las bacterias se pueden acumular ya sea en las valvas, por arriba o por debajo o por donde sea prácticamente. Entonces esto va a dañar a la vez el tejido, generando que se unan, pues al dañar el epitelio va a generar tejido de cicatrización,
permitiendo que se produzcan más bacterias entre, por ejemplo, la fibrina y las plaquetas. Esto finalmente lo que va a producir es una invasión completa del tejido, ya no solo por fuera, sino por dentro pues, del epitelio. Por lo tanto, vamos a tener una bacteremia continua, sobre todo en este espacio, y hay una respuesta ante la infección, obviamente. Y esto va a causar ya sea una inflamación, respuestas de citoquinas, aumentando pues todos los síntomas que conocemos y sobre todo complejos inmunes, que puede ser, por ejemplo, desde dejar pequeños como agregados en los riñones generando una glomerulonefritis. Entonces, por eso es muy, muy importante ver a estas bacterias. Y pues como tal, en el caso de ay, perdón. En caso de la endocarditis, generalmente las lesiones como principales van a ser vegetaciones y obviamente estas vegetaciones van a funcionar como tipo trombos. Entonces, si se llegan a despegar del corazón, pueden ir incluso hasta cerebro generando pues pues, pues sí, digamos se me fue la palabra. Bueno, un stroke. Ya. Entonces aquí están como tal las vegetaciones que van a ser intracardíacas y pues por ejemplo aquí vemos estas pequeñas como placas blancas agregadas arriba de las valvas que pues como tal son las vegetaciones. Aquí las tenemos en un color como más amarillento y pues prácticamente esto se va a dar sobre todo en, como ya les dije, en prótesis valvulares que pues al final lo que vamos a tener que hacer es volver a abrir al paciente, quitarle las valvas, limpiar todo lo que esté en contacto con ellas, porque igual estas bacterias pueden invadir el tejido y pues prácticamente es volver a operarlo y pues precisamente no queremos eso. Como tal, el tratamiento va a ser con oxacilina o alguna otra penicilina que sea resistente a la penicilasa, la vancomicina, que generalmente se utiliza en casos donde haya resistencia a penicilinas, y obviamente se va a tener que retirar el cuerpo extraño, como les mencionaba, porque pues no vamos, en caso de que haya biopelículas, no vamos a poder eliminar la infección completamente. Entonces aquí les puse cachitos de la GPC, donde en caso de que sospechemos una bacteremia, literal tenemos que quitar primero el catéter y empezar con tratamiento empírico antimicrobiano. Y también tenemos que incluir sobre todo la cobertura para bacilos gram negativos y para Candida sp, porque también Candida sp es un hongo bastante común pues en nuestra microbiota. Y en caso de que tenga un hemocultivo positivo para Staphylococcus coagulasa negativo, tenemos que realizar el hemocultivo a través del catéter por una vena periférica. Y como tal, verificar si el paciente en realidad tiene una bacteremia o solamente está la infección en esa zona determinada y obviamente definir el tiempo de tratamiento, porque obviamente va a ser más prolongado si es una bacteremia como tal, pero puede ser, digamos, de 7 días si solamente se encuentra que es en la zona específica de, por ejemplo, la herida. Y bueno, como tal para el diagnóstico de estos estafilococcus van a ser igual que estafilococcus aureus, que ahorita en un ratito Vania se los va a dar. Entonces, seguimos, ¿ya? Ya no sé si quieres seguir o nos regresamos. No, si quieren nos regresamos para terminar con estafilococcus primero. Una disculpita, se me fue el internet. Ahí está. No se preocupe, doctora. Déjate ver el control remotito. Gracias. Creo que ya lo tengo. Bueno, ya estábamos terminando con esta diapositiva y les decía como, no sé si me alcanzaron a escuchar, de que en esta parte del esquema vemos como un zoom a la pared de la bacteria
en el que vemos las proteínas ligadoras de penicilina, las beta-lactamasas y el ácido lipoteicoico. Y de este lado podemos ver algunas que se enuncian, algunas invasinas que vamos a ver bien más adelante. Esta es otra imagen como más simplificada de la bacteria. ¿Sí avanzó? No. Ya, yo le cambié. Ya avanzó. Sí, ya. En la que quiero que vean como que se enfoquen en el lado derecho, donde nos hacen como de nuevo este zoom a la pared. Y aquí vemos que se compone como de tres principales estructuras, que sería como toda una membrana plasmática, la pared de peptidoglucano y la cápsula. Y tenemos como otras estructuras que están embebidas, ya sea en la membrana plasmática o en el peptidoglucano. Entre ellas, la proteína ligadora de penicilina, que está en la membrana plasmática, y el ácido lipoteicoico, que puede salir ya sea desde la membrana. Otra vez se dejó de escuchar, doctora. Sí, creo que lo volvió a sacar, chicos. De verdad, una disculpa, pero como les digo, Vania no está en la ciudad. Sí, definitivamente sí se le fue el internet. Entonces, bueno, a ver si ahorita me responde o si se puede volver a conectar y mientras tanto seguimos con lepra. Ok, bueno, va a ser una micobacteria y como ya vimos en el caso de tuberculosis, va a ser ácido base resistente. Entonces, la lepra va a ser muy, muy importante porque es una enfermedad que se tiene que literalmente estar vigilando constantemente porque, como saben, hubo una época en el mundo en donde hubieron muchísimos casos de lepra y fue prácticamente devastadora. Como tal, en 2012, que es esta tablita, ha prácticamente disminuido muchísimo, muchísimo esta enfermedad, teniendo, por ejemplo, en nuestro país eh, menos de un 1% de prevalencia de la enfermedad, que es el color rosita más claro. Y como ven, aquí lo importante es ver sobre todo en los países en los que sigue siendo bastante prevalente, como por ejemplo sería Brasil y la India. Entonces, en el caso de aquí de México, hasta 2017, que fue donde encontré esta tablita que le robé a mi profesor, tenemos prácticamente muy, muy poquitos casos a nivel nacional, que son 148, y pues el más alto fue de 216 en el 2010. Entonces, prácticamente se podría decir que está casi erradicada. Sin embargo, pues tenemos que seguirla reportando epidemiológicamente para seguir teniendo un control adecuado. Entonces, como ya les dije, va a ser una bacteria ácido base resistente y su pared celular va a ser rica en lípidos. Es muy, muy importante que recuerden que no se puede cultivar en medios artificiales, solamente se va a poder cultivar en medios celulares. Y pues si se acuerdan de la primera clase, uno de los de Koch prácticamente era que se tenía que poder cultivar en estos medios. Entonces aquí vemos claramente una excepción. De acuerdo a varios estudios, se ha llevado a la conclusión de que el armadillo es su reservorio natural y como tal puede transmitirse de contacto directo, ya sea con armadillos o con personas infectadas o incluso inhalación de aerosoles. Vamos a tener dos tipos de lepra y esto es muy, muy importante que recuerden porque todos conocemos la lepra lepromatosa, que es
prácticamente de esas personas que casi se les cae la piel, pero la tuberculoide va a ser muy, muy importante porque vamos a perder pues prácticamente sensibilidad de estas regiones. Entonces, la lepra lepromatosa vamos a tener que va a ser sobre todo una respuesta humoral y va a tener muy, muy poca respuesta celular. Y aquí vamos a observar muchas bacterias si tomamos una muestra, por lo tanto va a ser sensible a la microscopía. Y pues sobre todo se van a concentrar en los macrófagos dérmicos y en células de Schwann, que pues como sabemos van a ser parte del sistema nervioso periférico. En caso de la lepra tuberculoide, es muy importante porque aquí va a ser al revés. Vamos a tener una reacción muy importante celular con numerosos linfocitos y granulomas en los tejidos, pero esta va a ser, vamos a tener muy, muy poquitas bacterias. Entonces no va a ser sensible a microscopía. Como tal, es inmunocompetente, por lo tanto podemos hacer como diagnóstico con las reacciones que vamos a ver más adelante. Y pues prácticamente van a activar macrófagos, van a activar sobre todo la fagocitosis y la eliminación de bacilos gracias a las citocinas. Como tal, hay una NOM en nuestro país que nos va a dictaminar cuáles son los casos sospechosos y cuáles son los casos como ya confirmados, que es la NOM 027. Si la gustan checar, ahí también vienen todo lo de diagnóstico y todo lo de reporte epidemiológico. Entonces, en un caso sospechoso, tenemos, por ejemplo, lesiones dermatológicas que van a ser las manchas hipopigmentadas, rojizas o cobrizas, como lo vimos en la imagen pasada, placas infiltradas, úlceras o filtración difusa o nódulos. Y también podemos sospechar de un paciente que tenga lesiones neurológicas, ya sea inflamación y engrosamiento de troncos nerviosos periféricos, alteraciones de la sensibilidad o de, pues del sistema motor como tal. Entonces, un caso confirmado va a ser hasta que tengamos una baciloscopía positiva. Pero, ¿qué pasa en casos donde la microscopía, por ejemplo, en la tuberculoide, que no es la microscopía muy sensible, tenemos que tener, pues sí, una evidencia epidemiológica? Esto quiere decir que el paciente estuvo ya sea en contacto con algún infectado o que, por ejemplo, en caso de nuestro país, su estado sea el que tenga muchos casos de lepra y un resultado histopatológico compatible con la enfermedad. Entonces, ahora hablemos de la reacción de la lepromina. Como tal, son dos reacciones que van a depender del tiempo. La reacción Fernández van a ser, se checa después de 72 horas y la reacción Mitsuda después de 3 a 4 semanas. Ojo aquí, como tal la lepra va a ser, va a tener un periodo de incubación muy, muy largo y por lo tanto los síntomas se pueden desarrollar hasta incluso 20 años después de haber contraído como tal la bacteria. Entonces, por eso la reacción Fernández positiva como tal nos va a indicar la presencia de hipersensibilidad retardada a los antígenos de la bacteria. Es decir, que ese paciente en específico ya tuvo, bueno, tiene una infección previa de lepra. Entonces, por eso es importante que sepan la diferencia entre estas dos reacciones. Como tal, lo que se inyecta a nuestro paciente va a ser muy similar a la de la tuberculosis. Va a ser un extracto crudo, semiestandarizado de bacilos procedentes de nódulos, lepromatosos obviamente. Y pues como tal se utiliza para la respuesta inmunecelular. Entonces, tengan muy, muy en claro esto que va a mostrar solamente la respuesta celular. Y esto va a ser importante porque también nos va a hacer el diagnóstico diferencial entre si es lepra tuberculoide o lepra lepromatosa. Entonces, si en el lugar donde inyectamos la lepromina no tiene induración, va a ser completamente negativa. Si es de 1 a 2 milímetros, va a ser dudosa
y de 3 a 5 milímetros ya la podemos empezar a considerar positiva. Obviamente si es más de 5 o si llega a tener una úlcera va a ser completamente positiva. Las manifestaciones clínicas e inmunológicas de la lepra van a ser muy diferentes en las dos enfermedades. Por ejemplo, en las lesiones cutáneas se puede ver claramente la diferencia, que es como ya les enseñé en las imágenes anteriores. La tuberculoide va a formar placas erimatosas o hipopigmentadas con centros planos, que incluso en algunas pueden tener bordes elevados. Y van a ser literalmente lesiones con límites bien definidos. Van a tener pérdida completa de la sensibilidad en estas lesiones y como tal vamos a poder observar el aumento de los nervios. En el caso de la lepromatosa, puede haber desde máculas, pápulas, úlceras, destrucción de todos los tejidos y sobre todo enfocándonos en cartílago. Y obviamente una afectación nerviosa, pero esta es difusa. Entonces recuerden, la tuberculoide, la pérdida de la sensibilidad va a ser localizada y en la lepromatosa va a ser difusa y generalmente es parchada. Y aquí los nervios no van a estar aumentados de tamaño. En caso de que realicemos una biopsia, ¿qué se puede ver? En la tuberculoide vamos a ver infiltración de linfocitos alrededor de células epiteliales y también vamos a tener células de Langhans. Y como ya les mencioné antes, prácticamente no se ve ningún bacilo o se ven, no sé, 1 o si acaso 5 por campo. En cambio, la lepromatosa vamos a tener sobre todo macrófagos, pocos linfocitos, vamos a tener muchísimos bacilos ácido alcohol resistentes y sobre todo van a estar tanto en las lesiones como en órganos internos. La infectividad, obviamente, y por sentido común, va a ser muy más alta en la lepromatosa que en la tuberculoide, por la presencia de los bacilos. Y en respecto a la respuesta inmune, que les dije que se acordaran mucho de la lepromina, en la tuberculoide sí vamos a tener una reactividad importante, pero en la lepromatosa no. Después, vamos a tener un cambio importante respecto a las inmunoglobulinas, que en la tuberculoide, porque es precisamente, sobre todo celular, las inmunoglobulinas van a estar normales, y en cambio en la lepromatosa, que es sobre todo humoral, van a estar obviamente aumentadas, en especial la IgG. También contamos con eritema nodoso, donde la tuberculoide va a estar completamente ausente y en la lepra lepromatosa va a estar generalmente presente. En estudios recientes se han asociado HLA, que pues también los van a ver en inmuno, que van a ver que es una serie de genes que nos pueden predisponer a diversas enfermedades importantes. En el caso de la lepra, la tuberculoide, el que más destaca es el HLA-DR3. Y en el caso de la lepromatosa va a ser el HLA-MT1. Aquí les puse otra tabla que prácticamente es lo mismo que ya vimos, nada más que tiene como un formato más bonito. Y también es muy importante que sepan que no todos los cuadros que vean de lepra van a ser totalmente definidos. También vamos a contar con un grupo indeterminado y un grupo dimorfo. ¿Esto qué significa? El grupo indeterminado prácticamente nos va a decir que no es ni lepromatoso ni tuberculoide, o sea, que está en medio, literalmente que no lo podemos clasificar y que tiene características de ambos grupos. Y en el caso del dimorfo, va a ser una forma de lepra que puede estar cambiando constantemente. Es decir, nos puede dar, digamos que lesiones en el brazo de lepra lepromatosa y en la pierna de lepra tuberculoide. Entonces, como dice en este cuadrito, va a ser una forma inestable que evoluciona constantemente a los tipos. Entonces, respecto a la evolución de la enfermedad,
En la lepromatosa va a ser constantemente progresiva y en la tuberculoide se dice que es regresiva. En el grupo indeterminado, como ya les dije, va a tener características de ambos. Sin embargo, pues si no se llega a tratar, puede literalmente irse a estancar a un tipo y generalmente, bueno, es más común que llegue al lepromatoso. Y en el grupo dimorfo, pues va a estar evolucionando constantemente. Las lesiones cutáneas, el lepromatoso y el tuberculoide ya lo vimos. El indeterminado puede ser manchas hipopigmentadas con trastornos de la sensibilidad, que es lo más común. Y en el grupo dimorfo van a ser sobre todo placas eritematosas cobrizas y con lesiones nodoedematosas. En el caso de la alopecia, esto es sobre todo dirigido en zonas donde pues hay pelo, obviamente, pero esto es también para hacer un poquito el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en el tipo lepromatoso vamos a tener que se puede presentar en cejas, pestañas y vello corporal. En el tuberculoide generalmente no se presenta alopecia y en el grupo indeterminado se va a presentar alopecia exclusivamente en las manchas y en el dimorfo puede o no existir. Entonces, también es importante que vean todos y cada uno de los síntomas de su paciente. En el caso de las lesiones mucosas, el tipo lepromatoso tiende a tener sobre todo una irritación constante que puede generar rinitis, ulceración y perforación del tabique nasal, porque recuerden que sobre todo el tejido bueno, la destrucción de tejidos va a ser sobre todo de tipo cartílago. Entonces, ¿dónde tenemos más cartílago? Obviamente en la nariz y en los lóbulos de la oreja. Entonces, por eso es importante. Como tal, en el tipo tuberculoide no hay destrucción de tejidos, entonces pues no vamos a tener. Y en el grupo dimorfo pueden haber casos donde haya congestión nasal. En las alteraciones como tal del sistema nervioso, en el tipo lepromatoso vamos a tener una neuritis simétrica y trastornos de la sensibilidad y motores, como les mencioné un poquito antes. Y en la tuberculoide va a ser completamente asimétrica. Y en algunos casos puede haber, digamos que alteraciones motoras, pero van a ir sobre todo enfocadas en las retracciones musculares. En el grupo indeterminado tenemos trastornos de la sensibilidad, pero solo en las manchas, y puede llegar a existir lo que les mencionaba de las retracciones musculares. Y en el caso del grupo dimorfo puede ser neuritis y puede o no haber trastornos de la sensibilidad en las manchas. También pueden existir lesiones oculares. En el caso de la lepromatosa puede haber nódulos en la córnea, en el iris y generar una iridiociclitis. Y en cambio en la tuberculoide pueden existir, digamos, lesiones que lleguen a un lagoftalmos por una parálisis muscular. Como tal, en el indeterminado no vamos a tener lesiones oculares y en el dimorfo puede haber afección conjuntival, sin embargo no es tan, digamos que como tal, tan importante como la lepromatosa. En el caso de los estados reaccionales, en la lepromatosa va a haber reacción tipo 2 o reacción leprosa. Tanto en la tuberculoide como en el indeterminado vamos a tener como tal estas reacciones. Y en el grupo dimorfo podemos ver reacciones de tipo 1, reacción de reversa o de degradación, que esto es sobre todo para aplicar, digamos, métodos de diagnóstico a nivel de laboratorio, pero esto es muy, muy específico. En la baciloscopía, como les dije, el tipo lepromatoso vamos a observar múltiples bacilos. En el caso de la tuberculoide puede ser o negativa o paucibacilar, que significa que hay muy pocos bacilos. Y como les mencioné en la dimorfa, puede ser positiva o negativa. Y aquí va a ser importante porque el grupo dimorfo se puede dividir en multibacilar tipo BB o BL
y paucibacilar BT, que esto ya lo van a ver más adelante en derma, así que no se preocupen ahorita por eso, pero quiero que tengan en mente de que existen más subtipos de lepra. Respecto a la histopatología, podemos observar el granuloma lepromatoso en la lepromatosa, que vamos a observar células de Virchow, que ahorita les tengo una imagen. Y en el caso de la tuberculoide vamos a ver un granuloma tuberculoide, que van a ser células epiteloides y gigantes tipo Langerhans, que ya lo vimos en la clase pasada, sobre todo en los granulomas de tuberculosis, que principalmente es por esta razón por la cual se le llama a este tipo de lepra tuberculoide, porque pues sus granulomas son prácticamente iguales. Como tal, en el indeterminado podemos tener un infiltrado inespecífico, y en el grupo dimorfo podemos observar ambas células, tanto las de Virchow como las de Langerhans. Langhans. Y en la reacción de la lepromina, vamos a ver que en la lepromatosa va a ser negativa y en la tuberculoide va a ser positiva. Y en la indeterminada o en la dimorfa puede ser positiva o negativa, dependiendo de a qué, pues digamos, de a qué tipo se acerca más. Y como les mencioné, el antecedente epidemiológico, que es vivir o haber convivido con un enfermo de lepra o en una región endémica. Aquí les tengo la imagen de la célula de Virchow, donde podemos ver como tal los bacilos que están en su interior, y pues también vemos pues ciertas pues células vacuoladas con un aspecto espumoso. Esto quiere decir prácticamente, imagínense que están en una playa y cuando lleguen literal las olas a la orilla, hacen como una espumita blanca, ¿no? Entonces, a eso prácticamente se refiere esta parte de aquí. Que digamos que aquí está la célula como, digamos, principal, y la espumita es esto que tiene de contorno. Que si no tuviéramos bacilos, se vería como, digamos, muy blanco, pero todavía se alcanza a ver como cierto rasgo de citoplasma en la orilla. Entonces, eso significa de aspecto espumoso. Y pues ya eso es todo. Y en el diagnóstico como tal se va a hacer gracias a una microscopía sensible, que va a ser la lepromatosa, o en las pruebas cutáneas, que va a ser la lepromina en la tuberculoide. Y obviamente también basándonos en la historia clínica. El tratamiento va a ser, se los voy a explicar de la manera más sencilla. Van a haber dos tipos de tratamiento. Para la tuberculoide se utiliza nada más la rifampicina y la dapsona por 6 meses. Si recuerdan, la rifampicina nos va a servir sobre todo para bacilos ya sea intracelulares, extracelulares o que estén literalmente en la sangre de nuestro paciente. Y la dapsona pues prácticamente se utiliza sobre todo en profilaxis prolongada para pacientes tratados, para que no recaigan y no vuelvan a presentar todos los signos y síntomas de la lepra. En cambio, en la lepromatosa, como ya es un poquito más agresiva y ya tiende a la destrucción completa de tejidos, se va a utilizar el esquema de multimedicamentoso, que son estos 3 fármacos que les puse aquí, que es dapsona, rifampicina y clofazimina. Estos fármacos se le van a dar al paciente por un mínimo de 12 meses continuos. Y bueno, como les mencioné, esta enfermedad es muy importante epidemiológicamente. Entonces, en nuestro sistema de salud, como tal, este tratamiento ya existe, por lo tanto es gratis para los pacientes, y pues obviamente también es muy importante estarlos checando. Así como con la tuberculosis tenemos que estarlos citando a citas subsecuentes, y como ya les dije, la profilaxis prolongada con dapsona. Y pues esto es prácticamente todo de lepra. No sé si Vania ya esté conectado, ya pudo haber ingresado. Ya estoy aquí. Ok, a ver, déjame salgo. Una disculpa de nuevo. Pero
Ojalá que no me saque de nuevo, si no ya lo veríamos mañana. Igual este tema es como, bueno, no este tema de estafilococos, pero sí de piel, es súper cortito porque en el temario también te incluyen estreptococopiógenes. ¿Se acuerdan que vimos como en la clase, en esa clase vimos lesiones de piel y todo eso? Entonces en el temario como que te lo repiten, así que pues esa parte ya la tenemos vista. Entonces, pues tenemos un poquito de tiempo. Ok. A ver, déjate, doy el control remoto. Se supone que ya. Ya. Ok, ya. Entonces, vamos a comenzar con los componentes estructurales del estafilococo. Entre, entre ellos, el primero que va a mencionar va a ser la cápsula de polisacárido. ¿Se acuerdan que en la primera imagen venía el 1, 2, 5 y 8? Bueno, hay 11 serotipos descritos, aunque muchos, digamos, expertos dicen que solo deberían contarse pues 4, pero los tipos más frecuentes van a ser el 5 y el 8, y estos están relacionados como a un peor cuadro clínico. Y aquellos relacionados con capas más gruesas y que van a hacer que las colonias se vean mucoides son el serotipo 1 y 2. Esta cápsula va a ayudar a la adherencia del estafilococo y como es poco inmunogénica, va a inhibir la fagocitosis. Y se llama como capa de polisacárido extracelular, por lo que explicaba Dani en un inicio de la posibilidad que tiene de formar biopelículas. Y bueno, o sea, como los catéteres y todo eso. El siguiente componente es el ácido lipoteicoico, que en la imagen vemos como gusanitos rojos. Estos igual van a ser poco inmunogénicos y pueden provocar la activación del complemento por vía alternativa y estimulan la secreción de citocinas por macrófagos. Siguiente, por favor. ¿O yo lo controlo? Tú lo controlas, Vania. Listo. Otro componente va a ser el peptidoglucano. Este tiene... Ay, no, creo que me pasé. Perdón por ser tan mala en esto. Ok, creo que ya estamos viendo esa diapositiva. Bueno, este se va a caracterizar por tener una actividad de endotoxina. Ay, no. ¿Sí ven la diapositiva que dice peptidoglucano? Sí. Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, si se acuerdan de la primera clase, Dani les dijo que la actividad de endotoxina la tenían los gram negativos. ¿Alguien podría poner en el chat cómo se llama esta estructura que en los gram negativos funciona como endotoxina? Y bueno, mientras lo ponen, bueno, no es característico que los gram positivos tengan una actividad de endotoxina, pero este peptidoglucano tiene esa característica. Y bueno, va a estimular pirógenos endógenos e interleucina 2. También va a activar el complemento y va a ocasionar que se agreguen polimorfonucleares. Creo que nadie lo ha puesto, pero en los gram negativos, el componente que funciona como endotoxina es... no, Adrián, es el lipopolisacárido. Igual como no hemos visto muchos gram negativos, pues por eso igual y no lo tienen como tan a la... Ok. Bueno, siguiente. Espero que no me pase de nuevo. ¿Están viendo la diapositiva de proteínas asociadas a la pared celular? Ah, ok, ya. Ya está. Bueno, entre los componentes estructurales se encuentran algunas proteínas asociadas a la pared celular. Estas principalmente son 3. El factor de aglutinación o también llamada coagulasa ligada. Esta va a ser importante en el momento del diagnóstico cuando hagamos los test de coagulasa. Como ya les mencionaba al inicio, esta bacteria es coagulasa positiva, entonces
Este factor de aglutinación le va a dar esta característica y otra enzima que vamos a ver más adelante. Este factor va a ocasionar que tenga como esta forma de estafilococo, de que esté en racimos. Otras proteínas son aquellas fijadoras de fibronectina y la proteína fijadora de colágeno. Todas estas proteínas van a ayudar, también como ya lo comentaba Dani, a formar biopelículas. Espero que se vea ya la diapositiva que dice proteína. Pero el último componente estructural que vamos a ver es la proteína A, que en el esquema de un inicio, ¿se acuerdan que se representaba como con un cuadrito? Y les dije lo de la inmunoglobulina. Esta proteína, su principal función, digamos, es que se une a la región FC de la inmunoglobulina G1, 3 y 4. Creo que ahora sí nos está viendo, ¿verdad? La diapositiva. No se ve, doctora. Ahí está. Ya. Ok. Y bueno, si bien esto es algo que van a ver en Inmuno, lo podemos ver como de manera general en el cuadrito, en esta parte de la imagen en la derecha, sí, en la derecha, que sería como la fagocitosis de manera normal. Y ya les decía que la inmunoglobulina, que es como una Y, va a unir como sus dos bracitos al antígeno y el receptor FC pues lo tiene la célula del sistema inmune. Entonces, en el estafilococo, que esta proteína se va a unir a esa región FC, pues la célula inmune ya no tiene como tal algo que reconocer. Entonces, por esto va a prevenir la opsonización, que igual algunos ya conozcan el tema, el término, pero otros no. La opsonización literal significa hacer más delicioso, algo así, o sea, la etimología de la palabra. Quiere decir que pues los antígenos van a cubrir los antígenos van a ser cubiertos por las inmunoglobulinas para que las células del sistema inmune, digamos, puedan fagocitarlas, puedan reconocerlas y puedan fagocitarlas. Es como ponerle salsita a tus tacos. Eso de manera muy general, lo van a ver mejor en Inmuno. Entonces, por lo tanto, va a evitar la fagocitosis. Y esta proteína es importante también porque se puede detectar en pruebas de identificación específicas. Ok, ahora dentro de las toxinas y enzimas extracelulares, la primera que vamos a ver, y creo que me salté una diapositiva, acá está, son las citotoxinas. En esta primera diapositiva les muestro aquellas que se consideran como hemolíticas. Estas van a ser 4 de la A a la delta. Obviamente, por ser hemolíticas van a lisar eritrocitos, entre otras células como en específico de cada una, ¿no? La alfa se caracteriza por ser formadora de poros, es decir, va a crear poros entre 1 y 2 nanómetros en la pared, en las paredes celulares, por lo que va a haber como una desregulación de todos los procesos osmóticos y va a ocasionar la lisis celular. Esta está relacionada sobre todo con dermonecrosis y se considera neurotóxica, además de que puede producir shock porque está relacionada también con una liberación de citocinas y bueno, también las principales células que va, digamos, a lisar van a ser eritrocitos, leucocitos, hepatocitos, miocitos. Esto sobre todo va a ser importante en las células sanguíneas y plaquetas. La citotoxina B también es llamada esfingomielinasa C y esta va a actuar contra la esfingomielina y la lisofosfatidilcolina. Esta sobre todo va a lisar eritrocitos, leucocitos, fibroblastos y macrófagos. Por último, la citotoxina D va a tener una actividad detergente, más o menos como de surfactante, y pues igual va a lisar sobre todo eritrocitos, así como la citotoxina gamma. Esta se las menciono en la siguiente diapositiva mejor.
Ahí está. Ahora, la toxina gamma se considera homóloga a una leucocidina llamada leucocidina de Panton-Valentine. Estas van a estar constituidas por dos subunidades, una S, que es una proteína de elusión lenta, y otra F de proteína de elusión rápida. O sea, van a estar constituidas, digamos, por una S y por una F. De las S hay 3, se las pongo en la diapositiva, y de la F hay 2. De estas se pueden hacer combinaciones, como pongo en la parte, no sé si puedan ver mi cursor, porque ni yo lo veo. Pero bueno, en los cuadritos de colores de la derecha les pongo como actividad hemolítica intensa. Esta se refiere a la toxina gamma. Y esas 3 van a ser, digamos, las combinaciones que pueden tener de estas 2 subunidades. Y la leucocidina de Panton-Valentine, esta no va a tener actividad hemolítica, sino que su actividad, hay una disculpa, su actividad es leucotóxica, sobre todo. Estas se consideran como sinergohimenotropas por eso de que están constituidas por 2 subunidades. Y sobre todo se van a encargar como de formar poros, como veíamos en la toxina alfa. También algo importante de la leucocidina de Panton-Valentine es que es codificada por un fago móvil, a diferencia de las otras citotoxinas. Y solo la tienen, bueno, su prevalencia como en los estafilococos es baja, porque aquellos que son sensibles a la meticilina, que vamos a ver más adelante, solo la tienen un 2%, pero es importante porque aquellos que son resistentes, meticilino resistentes, la tienen en un 100%, entonces por esto es importante. Otra de las toxinas extracelulares es la toxina exfoliativa. Bueno, hay 2, la A y la B. Son proteasas de serina que rompen la desmogleína 1. Esta es responsable de la formación de desmosomas. No sé si me puedan poner en el chat dónde podemos encontrar desmosomas. Lo vieron en histo, me parece. O sea, como en qué tejido y en qué, o sea, qué está uniendo. Ajá, en el tejido epitelial, muy bien. Además de que viene en la derecha, ¿no? Dice, los tejidos, los queratinocitos se separan entre sí y del estrato granuloso. Aquí les pongo una imagen. Ahí está. Bueno, ya que van a romper la desmogleína 1, vemos que esta se encuentra en el estrato, sobre todo granuloso, y también en el estrato espinoso, aunque en menor medida. Entonces, lo que va a ocasionar es que se separe el estrato córneo se separen como entre sí las células del estrato granuloso, y por tanto se separe el estrato córneo de, digamos, como la parte basal del estrato espinoso. Entonces, pues obviamente la función de barrera que cumple la piel se va a deteriorar, y por tanto se pueden dar como infecciones cutáneas secundarias debajo del estrato córneo. Y esta toxina es importante porque vamos a ver que ocasiona, es como la responsable de uno de los cuadros clínicos que vamos a ver más adelante. Otra toxina extracelular son las enterotoxinas. De estas hay de la A a la E, luego H, G e I. Estas van a ocasionar una intoxicación alimentaria al consumirse preformadas en alimentos contaminados. Estas son estables aún a temperaturas de 100 grados Celsius por 30 minutos, perdón. Entonces, pues es difícil que se eliminen, pero por eso hay que tener como medidas, digamos, preventivas, y tener por eso veíamos en los factores de riesgo como la mala higiene. Esto es importante para prevenir que lleguen estas
enterotoxinas a nuestros alimentos. Y bueno, también resisten a enzimas gástricas y yeyunales. La A sobre todo está como relacionada con intoxicaciones alimentarias, como tal, y la B y la C están relacionadas con el síndrome de piel escaldada por estafilococos. Y también se consideran como superantígenos y van digamos, ayudar o, bueno, van a provocar el síndrome de shock tóxico. Ahorita lo vamos a ver más adelante. También, si se hacen como biopsias, bueno, que es poco frecuente porque la intoxicación alimentaria no suele ser como tan grave, pero se suelen encontrar un infiltrado de neutrófilos en las criptas intestinales. Y otra de las toxinas es la toxina 1 del... Uy, ya me pasé de nuevo. La toxina 1 del síndrome del shock tóxico. Esta es producida por 1% de los estafilococos, pero pues es muy importante porque, pues como su nombre lo dice, va a ocasionar el síndrome de shock tóxico. Entonces, esta está considerada como un superantígeno, es decir, que va a inducir la expansión clonal de linfocitos T, esto de un 10 al 20%. Con esto, bueno, se van a producir de manera masiva muchas citocinas y se va a dar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Además, está relacionada con vómitos digamos, por la respuesta, bueno, por lo que puede causar no lo que puede causar, como su unión en el sistema nervioso central. También estaba asociada en un inicio con la menstruación. Si recuerdan, entre los factores de riesgo les puse mujeres menstruantes, pero esto se dio en los 80 y se asoció sobre todo al uso de tampones superabsorbentes o algo así. Pero bueno, después de eso, o sea, sí se sigue dando, pero pues después de esto se empezaron como a regular mejor todas estas cuestiones y ya disminuyó el porcentaje, porque sí, hubieron muchos casos. Y bueno, eso es todo de esto. Entre las enzimas extracelulares también tiene una coagulasa, como ya les mencionaba, también puede tener, entre comillas, una coagulasa unida. Esta, cuando reacciona con el factor de reacción con la coagulasa que se encuentra en el plasma, origina la estafilotrombina, que va a, digamos, tener una actividad, pues como su nombre lo dice, de trombina. Es decir, que va a pasar del fibrinógeno a fibrina, formando como coágulos. Entonces, alrededor del absceso estafilocócico se va a formar, bueno, va a haber depósitos de fibrina, por lo que va a dificultar aún más la fagocitosis. Y bueno, esto provoca que esta infección sea localizada. Otras enzimas que también son importantes, pero pues no están como tan bien descritas, son la fibrinolicina. O sea, puede, digamos, formar coágulos por un lado con la coagulasa y también disolverlos con la fibrinolicina, o también llamada estafilocinasa. También tiene hialuronidasa para que la va a ayudar a tener una mejor diseminación por el tejido. También tiene lipasas y nucleasas. Estas van a ser termoestables. Y comenzamos con el primer cuadro clínico que puede causar, que es el síndrome de piel escaldada por estafilococos, también llamado enfermedad de Ritter. Bueno, no sé si así se pronuncia. Pero bueno, este va a ser causado por las toxinas exfoliativas, que ya les mencionaba en un inicio, que van a actuar sobre la desmogleína 1. Este va a tener un inicio abrupto de eritema perivocal que se va a ir extendiendo aproximadamente a lo largo de 2 días.
Y en este, el signo de Nikolsky es positivo. Este consiste en que a la digitopresión de la lesión va a haber descamación. La digitopresión se hace como en los límites de la lesión y hay como se produce una descamación. Esto es importante para diferenciarlo con otros cuadros. Bueno, este cuadro sobre todo también se va a dar en neonatos y niños menores de 5 años. Y en adultos también se puede dar, pero es muy raro y sobre todo es en personas inmunocomprometidas. Bueno, luego de este eritema peribucal que se va a extender, se forman ampollas o vesículas y bueno, estas van a tener líquido que no van a tener microorganismos ni leucocitos. Luego se van a empezar a descamar, como vemos en la imagen que está en la diapositiva, y a los 7 a 10 días después el epitelio se va a recuperar. ¿Alguien me podría decir en el chat si creen que deja o no cicatrices? Exacto, no deja, porque como ya veíamos, actúa en la desmogleína 1, entonces es como la capa más superficial de la piel, entonces se registra como que no deja cicatrices. Y ya me volví a pasar. Otra manifestación clínica va a ser el impetigo ampolloso. Esta es una forma localizada del síndrome de la piel escaldada por estafilococos y va a iniciar igual como máculas rojizas y va a seguir como el mismo, no se va a extender porque pues ya les digo es localizada, pero sigue con ampollas y vesículas cutáneas superficiales y el eritema no se extiende más allá de los límites. Aquí no va a haber signo de Nikolsky, esto es importante. Ahora, en cuanto a la intoxicación alimentaria por estafilococos, pues se va a dar por las enterotoxinas y comienza de las 2 a las 4 horas de haberse ingerido. Sobre todo está relacionado con lácteos, con huevo, con alimentos proteicos y con papas. Y bueno, su evolución es rápida. Esta va a consistir en un malestar general, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea acuosa, cefalea y, bueno, no se acompaña de fiebre y su recuperación es veloz. ¿Me pueden permitir un segundo? Me está hablando mi mamá. Voy. Listo, una disculpa de nuevo. El siguiente cuadro que vamos a ver va a ser el síndrome de shock tóxico. Ay, creo que se cambió la diapositiva. Ahí está. Y bueno, va a estar ocasionada por la toxina que lleva su nombre y también por las enterotoxinas B y C, como ya les había comentado en esa parte. Este va a iniciar varios días después del evento con el que está relacionado, que puede ser como les pongo en los factores de riesgo. Ay, perdón, me cansé. Puede darse por disrupción y colonización en la piel, puede estar asociada a otras infecciones causadas por el staph, como, perdón, ese fue mi perro, como las manifestaciones clínicas que ya les mencionaba anteriormente, o también puede estar relacionada con cirugías y traumas. Bueno, este cuadro inicia varios días después de estos factores de riesgo y está caracterizado por fiebre, rash, hipotensión, falla orgánica y falla orgánica múltiple. El inicio va a ser abrupto y se va a dar con fiebre, cefalea, vómito, faringodinia, mialgias y diarrea. Y de 24 a 48 horas después se va a presentar hipotensión, dificultad respiratoria, edema y rash.
y puede llegar a coma. Bueno, en la tabla de en esa parte naranja que ven ahí, están como los criterios para que se pueda considerar como un síndrome de shock tóxico. Lo pueden checar después, porque pues sí es como mucho para decirlo ahorita, pero, de nuevo, perdón, es mi perro. Bueno, eso se los dejo para que los chequen después. Ahorita, bueno, después les vamos a pasar la presentación. Y el tratamiento va a consistir, obviamente, en tratar la depresión de volumen que se da por el shock y también tratar la falla respiratoria. En cuanto a los antibióticos, estos van a ser intravenosos, los voy a mencionar al final, y se recomienda dar inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, sobre todo clindamicina y linezolide. La mortalidad de este cuadro va a ser sobre todo por la falla orgánica múltiple, en especial la falla renal. Y bueno, otra de las manifestaciones va a ser el impétigo. Esto sobre todo se va a dar en niños pequeños, y se va a dar en cara y extremidades. Comienza como una mácula y después progresa a ampollas poco profundas y llenas de pus. Como lo veíamos con el estreptococo piógenes, estas cuando se rompen y, digamos, secan, van a formar costras melicéricas. Melicéricas, recordemos que porque parecen como miel. Estas pueden ser dolorosas o pueden causar comezón. Otro cuadro clínico va a ser la foliculitis. Este va a ser, se define como un pioderma que afecta al folículo piloso y zonas adyacentes. Y esta infección es como entre todas las demás, la menos grave. Esta comienza como lesiones pequeñas rojizas. Estas son poco dolorosas y elevadas, con base indurada y centradas en la base de un folículo piloso. Como vemos, estas suelen ser múltiples. Bueno, no se llama como foliculitis múltiple, pero o sea, las lesiones son múltiples. Y ya da el cuadro de foliculitis. Otros cuadros son la formación de forúnculos. Este está considerado como una extensión de la foliculitis. Consiste en grandes nódulos o pústulas elevados. Estos se caracterizan por ser calientes y dolorosos y tener por debajo una acumulación de exudado amarillento purulento necrótico. Y puede o no drenar de forma espontánea, o pueden requerir que el drenaje sea quirúrgico. Como vemos, se caracteriza por que el exudado amarillento se suele ver como en la cima de la lesión. Y por otro lado, el carbunco, que es la unión de forúnculos con extensión hacia el tejido subcutáneo. Esto lleva a ocasionar una enfermedad sistémica y se caracteriza también por la formación de fístulas. Este cursa con fiebre y escalofríos. Ahora, entre las manifestaciones clínicas invasivas está la artritis séptica. Creo que me salté una diapositiva de nuevo. La osteomielitis. Esta se va a dar tanto puede ser por diseminación hematógena en el hueso, extensión de una infección adyacente o secundaria a un traumatismo. Cuando está relacionada con un traumatismo, sobre todo va a haber drenaje purulento o puede haber fístulas. En niños es más común en metáfisis de los huesos largos y en adultos se caracteriza por ser una osteomielitis vertebral. El dolor va a ser muy intenso pues en la espalda y va a cursar con fiebre. Es importante mencionar que las manifestaciones, las manifestaciones radiológicas van a aparecer hasta 3 semanas después de que comiencen como los síntomas.
Y en adultos también se da el absceso de Brody, que es el que les muestro en la imagen, digamos, más a la derecha, que va a ser un foco en la zona metafisiaria de los huesos largos. Este sobre todo se da en adultos, no en niños, este absceso. Otra manifestación va a ser la artritis séptica, perdón. Y bueno, esta va a caracterizarse por afectar grandes articulaciones en personas que reciben inyecciones intraarticulares. O sea, pueden ser adultos o niños. Y esta articulación va a ser dolorosa y eritematosa, de la que se puede obtener pus por aspiración. Y la última manifestación que puse es endocarditis, porque el Staphylococcus aureus es la causa más común de endocarditis infecciosa. Esta se va a dar en pacientes con cardiopatías congénitas o en pacientes adictos a las drogas por vía parenteral. Esta sobre todo se va a relacionar con insuficiencia cardíaca derecha. El cuadro puede ser de presentación súbita o irse manifestando como con el tiempo. Y bueno, los síntomas van a ser fiebre, escalofríos, dolor pleurítico, mialgias, artralgias, pérdida de peso y progresar hacia una insuficiencia cardíaca con disminución del gasto cardíaco. Y bueno, también es importante mencionarles que estas no son como las únicas enfermedades que causa el staph, porque pues son muchísimas, pero el temario no les pide tantas, pero si algún día se pueden como, igual les puedo pasar como un artículo del que saqué como todo esto y está muy bueno, pero sí sería bueno que lo vayan revisando como pues para más adelante, aunque el departamento no les pide mucho como en cuanto a manifestaciones clínicas. Ahora, en cuanto al diagnóstico, para el reconocimiento del patógeno, primero tenemos obviamente la microscopía, en la que vamos a ver estafilococos gram positivos, como vemos en la imagen, formando, pues obviamente, son cocos formando racimos. Estos miden entre 0.5 a 1 micrómetros. Estas se van a ver en muestras de las lesiones cutáneas o que se tomen ya sea por aspiración o por raspado. Y también puede cultivarse. Esta va a crecer como en 24 horas, entonces pues no es como tanto tiempo como las otras bacterias que habíamos visto. Y puede cultivarse en agar sangre puede haber beta-hemólisis en algunas cepas, pero en otras no es como tan necesario. Y también puede cultivarse en agar salmanitol, como en esta imagen que les pongo aquí. Esto para diferenciarla con otros estafilococos como el epidermidis. Y como ahí vemos en la esquina que dice que crece en 24 horas. Y bueno, esta va a crecer como de color amarillo, que coincide mucho como con su nombre por Staphylococcus aureus, de que haciendo referencia a que es como dorado. Otras pruebas que se pueden hacer para diferenciar el Staph aureus de otros estafilococos coagulasa negativos, que estos suelen ser pues menos patógenos que van a ser la prueba de la coagulasa. Como ya les mencionaba en parte de las características del microorganismo, la coagulasa puede estar, digamos, libre o unida a la célula, entre comillas. Esta puede hacerse, digamos, de dos formas. En tubo, en la imagen de la derecha, la que es coagulasa positiva es la de arriba y coagulasa negativa es la de abajo. Esta prueba va a identificar, digamos, ambas coagulasas, la libre y la que está unida, a diferencia de la coagulasa que se identifica como en la laminilla, que solo va a identificar el factor de aglutinación, o sea, la coagulasa unida. Y bueno, se caracteriza porque se va a ver como una aglutinación y esto pues quiere decir que es coagulasa positiva.
Otra prueba que se puede hacer para diferenciarla de otros, digamos, estafilococos, va a ser la prueba de la catalasa. Este staph es catalasa positivo, entonces va a formar como burbujas cuando convierte el peróxido de hidrógeno a oxígeno y agua, que es lo que significa que sea catalasa positivo. Y por último, la detección, el diagnóstico también se puede hacer por detección de anticuerpos frente al ácido teicoico o por amplificación de ácidos nucleicos para detectar estafilococos resistentes a la oxacilina. O también se puede identificar la proteína A o por pruebas de fermentación de manitol. Y ya casi por último, el tratamiento consiste en oxacilina u otras penicilinas resistentes a la penicilasa, a las penicilinasas que tienen. O también si el staph es resistente a oxacilina, el tratamiento sería vancomicina. También no les he mencionado esto, pero para ver a qué fármaco es resistente el microorganismo, pues se hace un antibiograma. Ya lo hemos como puesto en algunas presentaciones, bueno, en algunas diapositivas, en el que al agar se le pone como discos de ciertos antibióticos y se ve como el halo de inhibición que tiene cada uno. Entonces, pues ya puede determinarse como a qué son resistentes o a qué son sensibles. O bueno, en caso de que no se pueda administrar algún beta-lactámico, digamos el tratamiento opcional sería trimetoprim con sulfametoxazol o clindamicina o linesolida o daptomicina. Pero lo ideal sería la oxacilina. También el tratamiento pues sería drenar el foco de infección. En caso de la intoxicación alimentaria, no se daría antibióticos, sino que pues las medidas serían como más de hidratación. Igual esto lo vamos a ver cuando veamos las infecciones gastrointestinales, pero pues es importante solo vigilar la hidratación del paciente. Y bueno, también tomar medidas preventivas en cuanto a la preparación de los alimentos. Y otra cosa que hay que considerar del tratamiento es la curación de heridas, como en las infecciones de la piel y todo eso. Y ya por último, no les menciono esto de, o sea, no les mencioné durante la presentación lo de el estafilococo aureus resistente a meticilina, pero aquí podemos ver un mapa en el que vemos que México es como de los países que con más frecuencia, bueno, tienen como más prevalencia de este estafilococo. No se los puse porque pues las sesiones son como pues bastante chiquitas para abarcar todo, pero lo que es importante que recuerden es que este estafilococos resistente a meticilina está asociado con el gen MEC-A. La A es mayúscula, el MEC es en minúsculo, y pues yo me acuerdo porque me encanta usar como la palabra meco, como pues estás todo meco. Entonces pues acuérdense del Staphylococcus aureus resistente a meticilina, está meca. Y pues creo que ya es todo. Este va a dificultar obviamente muchísimo el tratamiento. Me parece que sí lo ven en Pharma, pero si no, pues lo vas viendo como a través de la carrera. Entonces, con que sepas lo básico, pues está bien en este punto. Y bueno, este va a ser pues resistente a todos los betalactámicos, excepto a las cefalosporinas de quinta generación. Entonces, pues sí, está como más denso. Y bueno, eso ya es todo. Y pues con eso terminaríamos el día de hoy. Y en serio, una disculpa por todos los inconvenientes que hubo durante la clase. No sé si tengan alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Ok, igual les repetimos que si durante la semana leen el tema o así
Si les surge alguna duda, lo pueden preguntar por el Classroom o en los correos que ya les dimos o los contactos que ya les dimos. Pero entonces eso sería todo por hoy y pues ya vayan a descansar, chicos, y nos vemos mañana, me parece. Gracias. Gracias. Hasta mañana, gracias. Nos Hasta vemos, mañana. chicos. Bye.